Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Javier Mora y a nombre de nuestra presidenta del Colegio de Notarios, Isania Solórzano, y del Consejo Directivo, les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio del podcast El Notario en la Sociedad. Me acompaña el secretario del Consejo, mi amigo Jesús Solórzano. Hola, Jesús. Muchas gracias. Pues aquí iniciando nuestro segundo podcast para compartir con ustedes lo que el notario o el notariado hace para la sociedad. Viene nuestra invitada, la magistrada Lisette Puebla Solórzano, hoy magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, compañera en la Facultad de Derecho de manera generacional, ha tenido diversos cargos de manera muy interesante, muy joven, fue directora del Archivo General de Notarías, fue directora de Derechos Humanos en el Gobierno del Estado, ha sido docente, tiene doctorado en Derecho, en la carrera tuvo 5 premios Padre Patria. La verdad es que siempre ha sido una mujer muy destacada y estamos muy honrados que hoy en este segundo episodio seas nuestra primera mujer que nos acompaña. Y gracias por recibirnos, Liz. Gracias, Javier. Pues gracias, licenciado. Yo al principio de esta entrevista, de este podcast, quiero en primer lugar agradecerle a la presidenta del Colegio de Notarios, a la maestra en Derecho, Isania Solórzano Suárez, quien ha estado en estos últimos años al frente del notariado, sin duda con muchas actividades, dejando ver la importancia que tiene el notariado dentro de nuestra sociedad. Una mujer encabezando el notariado a mí me da mucha alegría porque además es una persona a quien yo quiero mucho. Y estar con ustedes el día de hoy también me da muchísima alegría porque efectivamente con Javier somos amigos de la facultad y al licenciado Solórzano tenemos ya muchísimos años conociéndonos. Para mí es muy significativo estar participando en este podcast del Colegio de Notarios porque le tengo mucho cariño al Colegio de Notarios. Es un gremio al que yo veo con mucho respeto, con mucha admiración y con mucho cariño. Por tal motivo, pues bienvenidos al tribunal, ahora llamado Tribunal Anticorrupción en materia administrativa, antes llamado Tribunal de Justicia Administrativa. Justo esa era la pregunta con la que íbamos a iniciar. Precisamente con esta reforma judicial, ¿qué es el impacto que ha tenido en la sociedad? Nosotros, aún siendo parte del gremio jurídico, lo seguimos llamando Tribunal de Justicia Administrativa. No voy a dar marcas, pero como el famoso Banco Azul, que lo seguimos llamando con el nombre anterior y no sus 4 letras. ¿Cuál es el impacto que tú ves como presidenta, como magistrada, en este cambio de la reforma judicial y cómo se están preparando para ello? Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante, Javier, porque sin duda que esta reforma no nos imaginamos como sociedad, como país, que se iba a venir de forma tan rápida y sin embargo es una reforma que estoy convencida puede traer grandes cambios en nuestro país. Yo parto de una idea, los ciudadanos, la ciudadanía debe de conocer que existen tribunales y hay una realidad. En ocasiones no se sabe ni qué realiza cada tribunal. Entonces, es muy importante que los tribunales de todo el país, tribunales de justicia administrativa, tribunales superiores de justicia del Foro Común, el Poder Judicial Federal, que todos los tribunales del país tengamos presente que nos debemos a la ciudadanía, que los tribunales estamos para resolver conflictos jurídicos, pero que nuestra función tiene que ser una función muy cercana a la ciudadanía para que sientan esa confianza de poder acudir. Parto yo de una idea muy, muy clara. Cuando la ciudadanía interactúa con un tribunal, es porque existe un conflicto jurídico, ya sea en materia civil, ¿no? Un tema de pleito de testamento con la familia, un tema de delito, ¿no? Derecho penal, conflictos en materia familiar o conflictos en justicia administrativa, que es lo que a nosotros nos compete. El ciudadano ya tiene un desgaste. Nadie acude a un conflicto jurídico con alegría y contento porque se está encontrando con una situación jurídica frente a un tribunal. Entonces, si ya existe una preocupación del ciudadano, de una persona, por temas de derecho civil, penal, familiar, justicia administrativa, lo primero que tenemos que hacer como tribunales es brindarle esa confianza a la ciudadanía de que en un tribunal
van a encontrar, primero, imparcialidad. Segundo, van a encontrar una atención inmediata. Un ciudadano que tiene una preocupación por encontrarse con un conflicto legal. Pongo un ejemplo, aquí en el tribunal conocemos, por ejemplo, juicios contra la negativa de las autoridades de una licencia de construcción. Okay. El ayuntamiento le niega al ciudadano emitirle una licencia de construcción. Entonces, pues ya viene con una preocupación porque tiene un proyecto de vida, quiere construir una casa y no puede iniciar esa construcción por la negativa que le está dando a la autoridad administrativa. Entonces, ya tiene una preocupación, ya tiene un conflicto. ¿Qué es lo que debe de encontrar en un tribunal? Esa certeza de que su asunto va a ser resuelto de manera rápida, de manera pronta, de que se va a resolver conforme a derecho, poderle explicar al particular o al ciudadano en materia administrativa, para quienes nos están escuchando en este podcast, en materia administrativa a la ciudadanía le llamamos particular. Hay dos partes en el juicio administrativo, autoridad y particular. Entonces, la ciudadanía o el particular que está acudiendo al juicio administrativo debe de tener esa certeza de que su asunto se va a resolver de la mejor manera, de que se va a resolver de forma rápida, y tienen que existir personas en los tribunales que les expliquen de forma clara qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Nosotros, les platico brevemente, aquí en el tribunal estamos siendo punta de lanza a nivel nacional en materia de mediación. La mediación en los años 90, ustedes saben, empieza a tener auge en todo el país con la creación de los centros de justicia en materia de mediación y conciliación, pero en materia civil y penal, básicamente, materia familiar. En justicia administrativa, ahora es cuando estamos a nivel nacional con una reforma a la ley general en la materia, es cuando estamos subiéndonos a este tema, y Michoacán está siendo punta de lanza en cuanto a justicia administrativa con medios alternativos de solución de controversias. Entonces, los tribunales tenemos que garantizarle a la ciudadanía esa asesoría, esa garantía de que primero le vamos a apostar al diálogo. Eso tiene que ser en cualquier juicio, en cualquier materia. Lograr que el asunto no llegue a una sentencia. Si podemos, antes de que se dicte sentencia, concluir un conflicto jurídico, es mejor, porque las partes en un juicio siempre se van a desgastar. Entonces, qué mejor que antes de que se dicte una sentencia, las partes, el ciudadano, la autoridad, puedan resolver su conflicto de manera más sencilla, más pronta. Ahora, si no hay acuerdo, si no hay una forma de llegar a una conciliación, yo les comento, aquí en el tribunal tenemos una defensoría pública, una defensoría que es gratuita. Tenemos defensores certificados, defensores que son de los mejores del estado. Tenemos en Zamora, en Uruapan, en Zitácuaro, en Lázaro Cárdenas y aquí en la ciudad de Morelia. Y entonces el defensor tiene esa obligación, esa tarea de explicarle al ciudadano qué sigue, cuál va a ser el desarrollo del juicio, cuáles son las consecuencias que puede traer la sentencia que dicta el tribunal. Y entonces, ¿por qué platico todo esto? Por la pregunta que me haces, Javier, en el sentido de que ¿qué impacto tiene esta reforma judicial? Esta reforma judicial nos debe dejar la reflexión de que al momento que los juzgadores se están eligiendo a través del voto popular, implica que el juzgador tiene que ser un juzgador cercano a la ciudadanía. Esa es una de las intenciones que yo advierto en la reforma judicial. Un juzgador que la ciudadanía identifique, que la ciudadanía conozca, que la ciudadanía sepa quién es la persona que está resolviendo su asunto. Yo estoy convencida que el juez, la jueza, magistrado, magistrada, debe tener cualidades muy especiales. Debe ser una persona conocedora del derecho, sin duda. También debe ser una persona que se desempeñe con ética en el cargo, y también debe ser una buena persona. Son elementos fundamentales para ser un buen juzgador, una buena juzgadora. Y entonces a mí me deja como reflexión eso, la reforma judicial, el que como estudiosos del derecho nos deja la reflexión que tenemos que ir mejorando en los tribunales en todo el país. Así es, ¿no? Y gracias, magistrada, por esta explicación, porque ya vemos que como punta de lanza el tribunal administrativo, que ahora es anticorrupción, ya se está implementando la cuestión de la mediación.
en cuestiones administrativas. Aquí esa mediación implica el ciudadano contra, ¿qué será lo correcto? ¿Un acto arbitrario de la autoridad o un acto indebidamente fundado de la autoridad? ¿O cuál es la controversia principal que se presenta o que se pone en estos casos en el tribunal? Pueden ser, esta pregunta es bien interesante, licenciado, muchas gracias por hacerla. Pueden ser muchas situaciones que llevan al juicio administrativo. Falta de fundamentación, falta de motivación, ausencia de respuesta en la autoridad, eso es muy común, ¿no? El ciudadano puede llegar a una dependencia gubernamental a hacer una solicitud y no recibe respuesta, ¿no? Entonces ahí se actualiza ya un silencio administrativo que lleva figuras que estudiamos en derecho administrativo, la figura de la negativa y la afirmativa ficta. Entonces son muchos los supuestos que pueden llevar a la ciudadanía y a la autoridad a un conflicto que cae en la competencia de la justicia administrativa. Pero lo importante con esto de la mediación y la conciliación es que yo estoy convencida que a través de estos mecanismos podemos lograr impartir justicia de forma más rápida. Les voy a poner un ejemplo. Un proveedor que contrata con un ayuntamiento un determinado servicio. El ayuntamiento no le paga por ese servicio, entonces hay un incumplimiento de contrato administrativo que cae en la esfera del derecho administrativo. Ese proveedor, ese empresario, ese comerciante, lo que quiere es ver su dinero de regreso de la forma más rápida posible. Y de tal manera que si llegamos a una conciliación, puede ser mucho más sencillo que el proveedor, el empresario, el comerciante que suscribió ese contrato administrativo con determinado ayuntamiento pueda tener de manera más rápida lo que está solicitando, ¿no? En este caso, el dinero que se comprometió. ¿Y por qué hay una ventaja también para las autoridades? Porque en materia administrativa, como también en materia civil, existe el tema de los intereses, ¿no? Entonces, acá le llamamos gastos financieros. Un juicio, y más un juicio largo, puede llevar al pago de gastos financieros que pues van en detrimento de la esfera del erario público de ese ayuntamiento, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tema de la mediación. Les pongo otro ejemplo. Aquí en materia administrativa, aunque nosotros conocemos estrictamente lo que es justicia administrativa, por criterio de la Corte conocemos de materia laboral en determinados asuntos. Específicamente en cuáles: despido de policías. Como los policías trabajan para la administración pública y nosotros resolvemos conflictos de la administración pública con la ciudadanía, entonces un despido de policía cae en la esfera competencial del Tribunal Anticorrupción ahora, antes llamado Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, ese es otro ejemplo bien sencillo en donde podemos, a través de la mediación y la conciliación, acercar una justicia más pronta a la ciudadanía, porque un policía que considera que fue despedido injustamente, lo que quiere no puede ser reinstalado conforme a la ley, pero lo que quiere ya es una indemnización rápida para él poder continuar con sus gastos, evidentemente, que tenemos todas las personas en nuestro día a día. Entonces, ¿qué mejor lograr una conciliación, llegar a un acuerdo y acabar con un asunto, con un conflicto que pudiera traerle desgaste emocional tanto a la ciudadanía como desgaste económico también al gobierno? La verdad es que creo que has dado pautas muy importantes para la ciudadanía. Por ejemplo, ese tema de que al ciudadano se le conoce como particular dentro del juicio, ni yo lo sabía, ¿no? La verdad son temas muy interesantes y creo que pones ejemplos muy puntuales que quienes estén viendo este podcast seguramente se van a acercar más al tribunal, que es algo muy importante. Y estamos en una era tecnológica, estamos en un podcast, todos los días se evoluciona muy rápido el tema de la tecnología. ¿Cómo se prepara el tribunal para esto? ¿Qué está avanzando en materias de nueva tecnología? Que yo he de decirlo, creo que han sido pioneros. El juicio en línea es algo que se le reconoce mucho al tribunal. Platícanos un poquito de eso y qué sigue, ¿no? Porque fueron pioneros en la materia. Gracias, Javier. Gracias por esa pregunta. Efectivamente, como bien lo comentas, la justicia administrativa, no solo aquí en Michoacán, a nivel nacional, la justicia administrativa ha sido, como tú bien lo dices, pionera en lo que es la justicia digital o lo que es el juicio en línea. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa a nivel federal es la primer
área jurisdiccional, el primer órgano jurisdiccional que empieza con los juicios en línea y que esto trae enormes ventajas a la ciudadanía, porque un juicio en línea evita desgaste al ciudadano. Nosotros les comento brevemente, estamos trabajando un proyecto en la presidencia que tenemos firmemente y que mis compañeros de pleno han compartido, es el hecho de ir acercando la ciudadanía, la justicia administrativa a la ciudadanía. Actualmente tenemos un juzgado en Uruapan, 3 juzgados en Morelia y estamos por abrir uno próximamente en Zamora. Estamos a semanas de abrir un juzgado en Zamora. Y durante estos años queremos seguir abriendo más juzgados al interior del estado porque es fundamental y también lo veo yo en la reforma judicial aquí en Michoacán, la reforma que contempla la regionalización de las salas civiles al interior del estado, salas ahora colegiadas ya con la reforma que envió el gobernador y que aprobó el Congreso del estado. Eso es muy positivo para la ciudadanía, tener juzgados, tener salas en todo el estado que les permitan tener una justicia muchísimo más pronta y más cercana. Pero la justicia digital juega un papel fundamental en aquellos lugares en donde no hay juzgados o salas dentro de su municipio, porque esa justicia en línea permite al ciudadano llevar su juicio de manera muy rápida, muy sencilla, a través de nuestra plataforma digital. Entonces, el juicio en línea tiene aquí en Michoacán ya desde 2017 aproximadamente, tenemos ya casi 8 años con el juicio en línea. También les comentaba yo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue pionero a nivel nacional con este juicio. También esto a nosotros en materia de administrativa nos ayuda bastante que la prueba madre, la prueba más importante dentro del juicio administrativo es la documental. Entonces, con la demanda anexan todos los documentos que consideran pueden ser pruebas suficientes y nos ayuda muchísimo, aunque aún cuando existieran en algún momento otro tipo de pruebas, pues ya con toda la modernidad que existe ahora digital, pues también se pueden desarrollar sin duda alguna. Sí, así es. Precisamente en esto último que tocas, magistrada, se dice, sobre todo en nuestro ambiente notarial, de que notaría abierta, juzgado cerrado. Esto que nos lleva a que nosotros también hemos ido evolucionando en el notariado, que inclusive ya somos mediadores también, ¿en qué? En nuestras áreas, ¿no? Civil, mercantil, a efecto de que las partes pues eviten un conflicto. Lo más importante de la mediación es de que el conflicto lo resuelven las partes a sus intereses y no llegan hasta un punto en que un tercero, juez, resuelve por ellos, ¿verdad? En base pues, a lo que están las leyes, que a veces las leyes no necesariamente dan a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Que sea lo más justo, eso me queda muy claro. Pero el notario, tú con tu experiencia, haber sido directora del notariado y del Archivo General de Notarías del Estado, ¿cómo ha incursionado en este tribunal administrativo o anticorrupción o no ha incursionado? Sí, se ha incursionado. Esto que comenta el licenciado es bien importante. El papel que juega el notario en la mediación a mí me da mucha alegría. Yo fui directora del notariado en el año 2008, iba saliendo de la carrera cuando tuve el honor de tener este encargo, que para mí, yo les comparto, fue muy significativo porque iba yo iniciando mi carrera profesional y fue un gran reto tener a cargo la dirección de un área tan importante, de tanta relevancia en Michoacán como es el notariado, personas con una trayectoria profesional muy grande, con una preparación académica, jurídica. Actualmente son creo que 200 notarios aproximadamente. En aquella época eran 160. Entonces, para mí fue un crecimiento muy grande el que me permitió conocer, interactuar, intercambiar ideas con notarios y notarias de tanta trayectoria profesional. Entonces, me da mucha alegría ver que en estos últimos años a los notarios cada día les han ido por ley dando más atribuciones y una de ellas que fue fundamental fue precisamente la mediación, ¿no? Esto es muy importante porque el notario definitivamente es alguien imparcial, ¿no? Entonces, si es una persona imparcial, qué mejor que ante un notario se pueda llevar a cabo un trámite en lugar de ventilarlo en un juzgado civil o familiar, qué mejor
que sea el notario el que pueda realizar estos actos de mediación, y más que hay notarías pues en todos los lugares de Michoacán y notarios que tienen abiertas sus notarías todo el día, que están atentos al servicio de la ciudadanía. Yo lo digo con toda sinceridad, hay un notariado muy fuerte y muy sólido en Michoacán, y en esa lógica, qué mejor que el notario esté haciendo actos de mediación. Y por lo que respecta a esa interacción que tiene el notario con la justicia administrativa, principalmente es en el carácter de ciudadano. Esto es algo bien interesante. Yo recuerdo desde que estuve en el notariado se discutía mucho, y hay por ahí algunos criterios de la Corte. ¿El notario es o no es autoridad? ¿No? Esto ha sido un tema que ha llevado a mesas de debate, a mesas de discusión. ¿Cuál es la figura del notario público en México? Porque hasta donde yo recuerdo eran muy pocas legislaciones las que lo definían como servidor público. 2, 3 legislaciones. Y la de Michoacán, hasta donde sé, pues establecía que el notario es el profesional del derecho investido de fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos en la que los interesados quieran y deban dar autenticidad. Establecía la ley del notariado hace algunos años, no sé si al día de hoy establezca todavía ese articulado. Entonces, el notario es considerado como profesional del derecho, y en ese sentido, aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa, ahora llamado Tribunal Anticorrupción, acude de forma como particular. Es decir, ¿en qué momento el notario puede tener algún asunto en justicia administrativa? El notario, como todos los que nos están aquí escuchando lo saben, depende de la administración pública del Poder Ejecutivo. Su nombramiento es otorgado por el gobernador del estado, y en esta lógica es a través precisamente de la dirección del notariado en donde tienen que llevar todos los trámites notariales, supervisiones, y también tiene el Poder Ejecutivo, la administración pública, tiene esta facultad que se denomina sancionadora, ¿no? Y que ahí entra una parte fundamental del derecho administrativo, que es esa facultad del derecho público sancionador, ¿no? Tiene varias facetas la administración pública, y una de esas facetas es la de poder sancionar al ciudadano, ¿no? Y que lo vemos, por ejemplo, en materia ambiental. Una empresa que de manera indebida está realizando, está trabajando su empresa con algún incumplimiento a la norma en materia ambiental, bueno, el Poder Ejecutivo tiene esa atribución para poder realizar una inspección, levantar un acta y, en su caso, seguir un procedimiento administrativo que concluye en una sanción. En derecho notarial, pues también es similar. Los notarios en algún momento pueden ser sujetos de una sanción administrativa, y esas sanciones administrativas que impone la autoridad pueden ser combatidas a través del juicio administrativo. Yo les comparto, y me siento muy contenta de decirlo, tanto en la dirección del notariado como ahora como magistrada, realmente el notariado tiene un extraordinario desempeño, de tal manera que a mí en lo particular, lo digo con toda sinceridad, nunca me ha tocado como magistrada conocer de un asunto de ese tipo. Entonces, pues es esa la interacción que llegan a tener con la justicia administrativa, ¿no? Cuando el notario se inconforma ante una decisión que puede emitir la administración pública. No, qué interesante, magistrada. Y bueno, pues nada más para concluir y darte las gracias por la atención y por esta entrevista. Háblanos de ti como ser humano, como la mujer, como la exitosa mujer que eres, pero ya fuera del tribunal, ya en tu casa. ¿Qué te gusta hacer? ¿Tienes algún hobby? Además de ser muy estudiosa, digo, alguna cosa donde te desestreses, platícanos, por favor. Gracias, licenciado, muchas gracias. Bueno, pues platicar acerca de mi persona, les comparto brevemente. Soy moreliana, mi familia es también de aquí, de la ciudad de Morelia, mis abuelitos, mis papás, toda mi familia somos de esta ciudad hermosa de Morelia. Mis papás, los dos son abogados, egresados de la Universidad Michoacana, y yo, queriendo seguir los pasos de... ¿Tu papá fue nuestro maestro? Sí, así es, y de ahí también me vino a mí las ganas de incursionar en el estudio del derecho administrativo. También a mí me dio clase de derecho fiscal, y pues mis papás, los dos abogados, nicolaitas, yo decidí estudiar en la Universidad Michoacana
Antes estudié en algunos colegios privados, de los cuales también me siento muy orgullosa, como la Universidad La Salle, que ahí cursé la maestría y que con la presidenta de los notarios, con Isania, fuimos ahí compañeras tanto en la licenciatura como en la maestría. Entonces, soy nicolaíta, orgullosamente nicolaíta. Tengo aquí de magistrada casi ya 4 años. En el terreno personal, les platico, pues mis actividades son todos los días despertar con mi hijo, llevarlo al colegio, hacerle su lunch, prepararlo, alistarlo para llevarlo al colegio. El colegio afortunadamente nos queda a 2 minutos de donde vivimos. Yo estoy convencida que siempre que el colegio, la escuela quede cerquita de donde vive el niño es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, dejo a mi hijo en el colegio, vengo aquí a trabajar y en la tardecita siempre estamos en actividades deportivas con mi hijo. Asistimos por ahí a hacer actividades deportivas y ya cuando se duerme, la verdad, uno de mis hobbies sí es ponerme a estudiar. Los niños duermen temprano, entonces ya que se duerme un ratito ahí ponernos a estudiar también me gusta mucho. Y algún hobby que me guste practicar, licenciado, pues me gusta mucho el tenis. Ah, mira, qué bien, ¿no? Pues a mí también me gusta, pero no lo practico, nada más, ya pasaron los años de deportista. Pues, qué bueno. Es una actividad que me desestresa mucho y que ahora la disfruto con mi hijo, que también tiene sus clases de tenis mira, muy frecuente. Entonces, qué bonito. Bueno, en el terreno personal, pues eso es lo que les puedo platicar. Muchas gracias. Es mi vida. Así es, sí, así es. La familia, sin duda, lo más importante que uno puede tener en esta vida. Y uno solo. Tienes un solo hijo. Un solo hijo. Mira, qué bien. ¿No? Pues muy interesante. Muy interesante. Agradecerte, magistrada. La verdad es que creo que se cumple el objetivo de esta entrevista, que estemos más cercanos a la sociedad. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.